Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar todos los días con nosotros a las 6:25 de la tarde en su caso en casa, programa de temas jurídicos. Acá lo decimos siempre, hablar el tema del derecho de manera amena, a veces es muy técnico y la idea es que lo podamos entender fácilmente, y por eso con nuestros invitados siempre la insistencia es: vamos a contar las cosas como si estuviéramos en la casa. Por eso el programa se llama Su Caso en Casa. Las líneas telefónicas van a aparecer en pantalla para que se comuniquen con nosotros. También el correo electrónico para que nos escriban y formulen sus inquietudes sobre distintos temas, sugerencias. Estamos respondiendo inquietudes a través del correo electrónico. También el programa se puede ver a través del canal de YouTube de Teleantioquia, Su Caso en Casa. Ha habido algunos inconvenientes en alimentar ese canal, pero no tengamos, o más bien tengamos paciencia, que ahí estamos haciendo un esfuerzo para que todos los programas que no han podido ver o los que ya vieron y quieran repetir, ahí lo pueden hacer. Entonces ya saben, ahí están las líneas telefónicas, el correo electrónico, y el canal Teleantioquia está comprometido con una campaña y es el censo electrónico. Desde principios de enero y hasta principios del mes de marzo, el DANE está convocando para que llenemos datos en la página web del DANE. Es muy fácil, la página es segura, no hay que temer, y hay que llenar todos los datos sobre el censo electrónico, porque eso que nos va a permitir que cuando ya esté el censo puerta a puerta, casa a casa, para nosotros va a ser mucho más fácil ya responder las inquietudes, porque vamos a tener unos códigos. Dedíquele 15 o 20 minuticos en su casa a llenar la información en la página del DANE. El tema de hoy es interesante porque siempre que estamos comenzando el año surge el pago de impuestos, surgen muchas situaciones que tienen que ver con la tributación. Y ustedes preguntarán, ¿y cuál es el tema de hoy? ¿Quiénes estamos obligados al pago de la seguridad social? Si los comerciantes y los trabajadores independientes. Obviamente los independientes sí. ¿Qué tanto incide eso en el tema de la declaración de renta? ¿Qué pasa con los rentistas de capital, quienes reciben unas rentas o tienen actividades comerciales? ¿Cómo aplica ese tema de la seguridad social, ese pago de la seguridad social? Porque la Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP ha venido desde hace algún tiempo haciendo unas cartas de invitación, sobre todo a los trabajadores independientes, para que hagan unas cotizaciones a la seguridad social. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no le dicen a uno sobre cuánto hacerlo, y por eso nuestro invitado de hoy, experto en el tema del derecho laboral y de la seguridad social, está con nosotros hoy, Sebastián Betancourt Restrepo, de la firma Ochoa y Asociados. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPB, docente universitario y litigante, y obviamente consultor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, y a todos nuestros amables televidentes de Su Caso en Casa. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Antes de comenzar el programa le decía, qué bueno el tema que vamos a desarrollar hoy, porque el cotizar en seguridad social, cuando hablamos de seguridad social, es EPS, por supuesto, riesgo laboral, pensiones. Pensiones, desde luego. Y entonces queríamos tratar, bueno, ¿y los independientes qué papel juegan? Los comerciantes, los rentistas de capital. Empecemos a desarrollar ese tema. Así es. Digamos que para lo que corresponde a los trabajadores dependientes, los que tienen un contrato de trabajo, son los servidores públicos, las normas están muy claras. Las reglas de juego para la cotización de la seguridad social son demasiado transparentes. Lo mismo con el trabajador independiente prestador de servicio, también, digamos, ya están muy bien definidas las reglas de juego para este tipo de personas. Sin embargo, la inquietud asalta es con los denominados rentistas de capital que tú bien nos mencionabas ahorita, el señor de la tienda, el que tiene unos arrendamientos, el que tiene unos capitales o activos y los explota sin prestarle absolutamente a nadie algún servicio. Entonces allí es donde sí estamos en este momento inmersos en una discusión jurídica, tributaria, fiscal y casi que hasta contable, con algunas entidades del Estado que digamos que son de la opinión que deben hacerse unos determinados aportes bajo unas cifras que digamos son cuestionables. Aquí como lo importante es hacer un diálogo con nuestros televidentes de manera muy descomplicada. Desde luego. Cuando hablamos de rentista de capital, entonces, y llama mucha gente preguntando, mire, yo tengo unos arriendos. Es correcto. Y entonces me están diciendo que debo pagar seguridad social con base en esos arriendos. En esos arriendos. ¿Qué debemos hacer los independientes y los comerciantes? Bien, ¿a quiénes englobamos en esa categoría de rentistas de capital? Principalmente a los que ciertas normas denominan como trabajadores independientes por cuenta propia. ¿Cómo decir que por cuenta propia? Los que no le prestan un servicio, bien sea por contrato de prestación de servicios o por cualquier otra modalidad de negocio, a ninguna otra persona, sino que, digámoslo así, trabajan de una manera egoísta, si se me permite,
para ellos, porque ellos, digamos, obtienen sus rentas a partir de la explotación de unos bienes. ¿Cuál es, digamos, el centro de la discusión? Que para este tipo de personas, esta categoría de personas, apenas empezaron a ser, digamos, mencionadas muy tímidamente en una ley del 2015, el Plan de Desarrollo del 2015, la ley 1753. Pero ¿qué ocurrió? Allí no quedó claramente definido cuál es la base de cotización, cuál es el hecho, digamos, generador o que da lugar a hacer el aporte de la seguridad social. Entonces, estamos frente a una situación de total oscuridad frente a los aportes a seguridad social que este tipo de personas deben realizar. Doctor Sebastián, vamos a hablar de casos hipotéticos. Supongamos que a mí me envió un comunicado, una invitación la UGPP. Correcto. Y me dice, Juan Carlos, hemos detectado que usted tiene determinados ingresos, porque lo que uno interpreta aquí, y eso sí me parece un poco complejo, y ojalá la UGPP tome carta en el asunto, por supuesto, meten en una bolsa un montón de cosas, entonces parten de la base que si tengo unas rentas, entonces también debo cotizar sobre las mismas. Así ¿Cómo en un momento dado uno defenderse frente a ese tema y decir, no, es que mire, esto es renta de capital y si es renta, no, obligatoriamente no tengo que cotizar sobre eso? Por supuesto, porque hay muchas de esas rentas de capitales, llámalos por ejemplo dividendos, algunos que tienen que ver con intereses, con otros tipos de ingresos, digamos, que no son encasillables en temas de honorarios o de comisiones o de mucho menos de salarios, y que gran parte de esos ingresos ni siquiera son constitutivos de renta. Sin embargo, ¿cuál es, digamos, el ejercicio un tanto delicado que hemos venido observando en la OGPP? Y es que ella toma la declaración de renta del afiliado y toma los ingresos brutos, sin ni siquiera haber aplicado de antemano costos y deducciones, o sin discriminar entre los denominados ingresos no constitutivos de renta, y la entidad lo que hace es tomar la totalidad de esos ingresos brutos, dividirlos entre 12, y a partir de allí es que sale, digamos, un valor mensual, una especie de IBC mensual sobre el cual, en criterio de la entidad, este afiliado debe cotizar, pero que, digamos, a la luz de los análisis y de los estudios que hemos hecho en nuestra firma, pues digamos que consideramos que no hay sustento legal para la exigencia que la entidad le hace a este tipo de personas. Estamos con el doctor Sebastián Betancur Restrepo de la firma Ochoa y Asociados. El tema de hoy es importante porque a los independientes y comerciantes nos están diciendo que debemos hacer aporte a la seguridad social. Claro que sí lo debemos hacer, pero ¿sobre qué montos y en qué condiciones? Vamos a atender llamadas. Don David desde Robledo, buenas noches. Buenas noches. Muy Gracias buenas por noches. estar con nosotros, inquietud. Gracias. Para una preguntita del doctor, sí, si un pensionado está trabajando como trabajador independiente, si está obligado a pagar la seguridad, la salud por la empresa donde trabaja. Sí, señor. O sea, si es un prestador de servicio, tal vez. Así sea, sí, inclusive un prestador de servicio, o sea asalariado. Y me exigen pagar la salud, siendo pensionado. Correcto, sí. Claro. Así sea inclusive independiente, en virtud de que usted percibe unos honorarios por labores, por decir algo, de consultoría o de asesoría o cualquier otra tarea que usted haga, la obligación a cotizar a la seguridad social en salud de los independientes, prestadores de servicios, está claramente determinada por la ley, y efectivamente, no obstante, nuestro amable televidente estar ya pensionado, él está obligado a cotizar a la seguridad social en salud en su calidad de independiente. ¿Qué significa esto? Que la deducción o el aporte que a él le descuentan mensualmente de su ingreso pensional, de su mesada, no le sirve, digamos, para cubrir las contingencias o para, digamos, cumplir con la obligación que él tiene de afiliarse a la Seguridad Social en Salud de cara a su calidad de independiente, porque uno puede ser pensionado e independiente y no es incompatible. Ese punto que nos toca, don David de Robledo, y bien importante la aclaración que usted hace, doctor Sebastián, porque el pensionado que desea realizar otras actividades laborales lo contratan, cree que por el hecho de ser pensionado ya no tiene obligación de hacer cotización en salud. A pensión no, pero a salud y riesgos laborales sí, por las contingencias que puedan ocurrir. Desde luego, por su naturaleza de pensionado, por su calidad de pensionado, nuestro televidente y los demás pensionados que nos escuchan, pues ya están retirados del sistema pensional, y por esa circunstancia, pues ya no habría lugar a la cotización en pensiones. Sin embargo, si es un prestador de servicios como nuestro televidente de Robledo, o si es inclusive todavía empleado, persiste la obligación de cotizar a salud, y si es empleado, inclusive a riesgos laborales. Claro que sí. Buena esa aclaración. Vamos entonces con Jorge desde Copacabana. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Felicitaciones por este excelente programa. Gracias. La inquietud mía es la siguiente. Yo soy un prestador de servicio independiente. Tengo 54 años.
Estoy cotizando a Colpensiones. Tengo 1.600 semanas, pero yo cotizo sobre el salario mínimo. Mi pregunta concreta es, me faltan en este momento pues de pronto 8 años para pensionarme. La recomendación es, ¿debo empezar a incrementar la base de cotización? ¿O ustedes qué me recomiendan? Mil y mil gracias por su atención. Gracias al teniente. Muy usual, doctor, que sí, cuando tienen muchas semanas dicen voy a dejar de cotizar y espero los 62. Y ese, digamos, es digamos, un craso error que para nada recomendamos a nuestros televidentes. Así yo tenga N cantidad de semanas, debo seguir cotizando en razón a mi capacidad económica o de acuerdo pues a los ingresos que yo perciba. Y para resolver la inquietud de nuestro estimado televidente, sí, digamos, es una buena idea, es recomendable que en la medida de sus capacidades usted pueda aumentar su ingreso base de cotización, su IBC, porque tenga en cuenta que el día de mañana, cuando usted alcance los 62 años de edad, Colpensiones le va a hacer 2 comparativos. Un primer comparativo con toda su vida laboral y un segundo comparativo con el de los últimos 10 años. Normalmente, tradicionalmente, ¿qué ocurre? El de los últimos 10 años, por ser cotizaciones más altas con los que uno cotiza sobre salarios más altos, normalmente es más beneficioso. Entonces, en ese orden de ideas, atendiendo a la capacidad económica de nuestro televidente, sí es muy aconsejable que él aumente esa base salarial para así, digamos, aspirar a una pensión un poco más alta que el mínimo. Seguimos con más televidentes. Andrea, desde Villahermosa, buenas noches. Andrea. Bueno, mientras logramos la comunicación con Andrea de Villahermosa, hay otra situación y aprovecho para preguntarle, y es que algunas personas que declaran renta creen que porque son beneficiarios en salud de la esposa o el esposo, entonces cuando viene la UGPP y le reclama, usted no aporta al sistema, vienen algunos inconvenientes. Todo el que declara renta es parte de la base que tiene la condición económica para contribuir, para hacer aportes. Digamos que ese también es uno de los argumentos que utiliza la UGPP para, digamos, hacerle estos requerimientos, estas solicitudes a los rentistas de capital, la simple presunción o capacidad de pago. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los aportes a la seguridad social, a todo el sistema de protección social, hay que considerarlos también como un tributo, es decir, tienen que tener claramente definida en la ley cuál es el hecho que da lugar a aportar y cuál es la base sobre la cual se debe hacer el respectivo aporte, y no la simple o mera capacidad de pago que digamos que no hace parte de los elementos del tributo. Naturalmente, si dentro de la declaración de renta de esta persona, de este afiliado, aparecen ingresos en los renglones de salarios, o bueno, no tanto el tema de los salarios porque por la relación laboral se aporta, pero si aparecen ingresos más bien en honorarios, ahí sí hablamos de una prestación personal de un servicio y que se amerita cotizar en calidad de independiente, con independencia, valga la redundancia, de si tengo la calidad de empleado o de pensionado, como veíamos unos minutos atrás. Ahora sí estamos con Andrea de Villahermosa, buenas noches. Sí, buenas noches, qué rico estar con ustedes y de antemano muchas gracias por la colaboración. Muy amable, cuéntenos por favor su pregunta. Mira, yo tengo una unión libre de 8 años con un señor que ya se pensionó. Yo adquirí unos bienes dentro de la relación y necesitamos saber para yo empezar a disfrutar de pronto de una pensión de sobreviviente en caso de que él fallezca, porque hay que ser previsivos, ¿qué necesitamos hacer? O sea, lo que logro entender con la televidente es si hay algunos requisitos que uno pueda empezar a llenar previendo que en un momento dado, pues, él fallezca, el titular de la pensión fallece. Sí, en ese caso lo que habría es una sustitución pensional, no tanto, digamos, una pensión de sobrevivientes. Lo importante es que ella demuestre la calidad de convivencia con el, en su momento, pues, fallecido, y en virtud de eso, pues, habrá lugar al reconocimiento de la sustitución pensional, es decir, la pensión que venía disfrutando su compañero permanente en vida, pues ya usted la seguirá disfrutando, pues cumpliendo con unos requisitos de ley, pero digamos que el tema esencial es de la convivencia. Ya luego hay que ver el tema, digamos, de la edad también de la señora al momento del fallecimiento, si tienen hijos o no, digamos, eso también influye en determinar quién sería el beneficiario de esa sustitución pensional. Nosotros teníamos en nuestro guión, en nuestro libreto, también preguntas que usted nos hacía y que construimos aquí, y es ¿por qué los independientes tienen que cotizar a seguridad, a pensiones y a salud? Que a veces mucha gente dice, no, es que yo soy independiente, yo no tengo obligación. Claro. Bueno hacer aclaración sobre ese tema. Sí, digamos que desde la expedición de la ley 100 del 93, que digamos que es el marco general, el marco global de la seguridad social en nuestro país, inicialmente la obligación de cotizar a la seguridad social integral para los independientes era una obligación
casi que inexistente, muy laxa. Sin embargo, con posterioridad, con decretos reglamentarios, se ha venido cerrando ese cerco y ya prácticamente cualquier independiente es literalmente obligado a ser cotizante. No solo por lo que diga la ley o un decreto reglamentario, sino que lo que busca esto es evitar o disminuir en la mayor medida de lo posible la evasión o la elusión de los aportes a la seguridad social o cotizar por unas cifras menores. Y además también porque muchas veces ocurre que la persona tiene su trabajo normal, su trabajo con una relación laboral, un contrato de trabajo, pero su profesión o su arte o su oficio le permite desempeñar otro tipo de actividades y con la mala fortuna de que en virtud de esa actividad sufre, por ejemplo, un accidente de trabajo. Entonces, la idea es que él, al estar cubierto como independiente, pueda acceder a esas prestaciones asistenciales económicas, porque si yo soy independiente y no cotizo como independiente y sufro algún accidente de trabajo en virtud de esa labor independiente, mi ARL de empresa de empleador no va a cubrir ese evento. Por eso mucha gente se sorprende cuando desempeñan diferentes actividades o contratos de prestación de servicios y entonces dice, pero ¿cómo así? Yo tengo ya una ARL y entonces es precisamente porque a usted lo contratan para una actividad específica y si no la ARL le va a decir después, esa no era su actividad cuando ocurrió, totalmente de acuerdo. Cuando ocurrió la situación, el accidente. Doctor Sebastián, hay una situación y es que cuando la persona va a hacer los aportes a seguridad social y tiene dudas sobre qué monto hacerlo, si es rentista de capital o no, es bueno que se acompañe de un contador y entre ambos empezar a construir cuál sería la cotización adecuada. Sí, es lo más saludable, es lo más recomendable, en la medida en que el profesional contador nos va a dar la certeza del origen o de la fuente de los ingresos para entonces entrar ya a clasificar esos ingresos dentro de lo que se entiende por ingreso base de cotización, que digamos que lo que nos habla la ley 100 es que ingreso base de cotización son, digamos, todas las rentas, salarios o ingresos, digamos, en un aspecto muy global que reciba la persona, pero, digamos, enmarcados o dentro de una relación laboral o en virtud de una prestación de servicios. Entonces ya ese profesional contador nos dará luces sobre qué ingresos, digamos, debo reportar para cotizar y cuál sería mi ingreso base de cotización y, por supuesto, el valor del aporte que debo hacer mensualmente. Seguimos con más televidentes. Cenit, desde Liconia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contentos de tenerla aquí. Cuéntenos cuál es su inquietud. Muchísimas gracias, felicitaciones por este programa tan interesante. Gracias. Tenía una preguntita para el doctor. Yo llevo laborando 20 años, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo va a haber aumento en la pensión? ¿Yo acojo de pronto la ley que viene ahorita de pensionarme pues a los 57 años o eso cambiaría para todo el mundo a partir de que esos cambios se den? Muchas gracias. Hay mucha especulación con el aumento de las edades y una posible reforma pensional. Por supuesto, sí. Indiscutiblemente, por la agenda pues, política y legislativa pues, del actual gobierno, pues no se alcanzó a presentar la reforma pensional. Eso, digamos, va a ser un asunto bastante espinoso, una papa caliente, como dicen por ahí, que le va a tocar, digamos, al próximo gobierno a partir del 7 de agosto. Todo régimen pensional o todo cambio en un sistema pensional, necesariamente por derechos fundamentales, por jurisprudencia de las altas cortes y por el respeto a una figurita que hay por allá en el derecho que se llaman derechos adquiridos, todo régimen pensional nuevo, así aumente las edades, así aumente las semanas de cotización, en fin, tiene que respetar a las personas que venían con el régimen viejo y que ya tenían una expectativa legítima o que ya tenían un derecho casi que configurado, que le faltaba solamente la edad, como al televidente de ahorita, o que le faltan unas poquitas semanas, ¿cierto? Que son casos que configuran expectativas legítimas. ¿Esto entonces qué significa? Que ese nuevo régimen pensional que en algún momento, digamos, va a entrar en vigencia, que se va a dar, que es una necesidad indiscutible, pues va a tener que respetar o va a tener incluido un régimen de transición para respetar, digamos, las edades actuales que tenemos en estos momentos, 57 y 62 años, para las damas y los caballeros respectivamente. Mejor dicho, habría, coloquialmente hablando, una gabela para que cuando se aprueba una nueva reforma pensional, pues quienes ya hayan cumplido o estén por cumplir los requisitos actuales tengan un tiempo prudencial para que no se vayan a ver afectados. Por supuesto, para que no se vean asaltados en su buena fe, ¿cierto? Y digamos en la confianza legítima que uno deposita en el Estado, en el sentido de que no va a cambiar abruptamente las condiciones para acceder a los derechos. Vamos a una corta pausa y ya regresamos hablando sobre quiénes debemos aportar a la seguridad social y en materia tributaria qué posibles deberes y obligaciones hay. Esto es importante para recordar
si los trabajadores independientes, los comerciantes, los rentistas de capital debemos o no cotizar a la seguridad social, hacer aportes. La ley establece que los empleados, servidores públicos y trabajadores independientes son afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, por lo que actualmente no existe una disposición normativa que obligue a los rentistas de capital y comerciantes a ser aportantes de forma obligatoria. Los rentistas de capital son aquellos que perciben rentas derivadas de arrendamientos, acciones y demás inversiones. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, que de acuerdo al artículo 10 del Código de Comercio son todas aquellas encaminadas a la compra y venta de bienes. Actualmente no existe una disposición normativa que expresamente contemple a los rentistas de capital y a los comerciantes como sujetos obligados a pagar los aportes parafiscales del Sistema General de Seguridad Social. Los rentistas de capital y comerciantes pueden realizar aportes al Sistema de Seguridad Social de forma voluntaria, lo que no significa que estén obligados a realizarlos. Doctor Sebastián, a propósito de esto que acabamos de leer, de mostrar, digamos que una persona solamente se dedica a recibir renta, solamente a eso. Esa persona en teoría tiene o no tiene que pagar aportes a salud y pensiones y riesgos laborales. No solo en teoría, sino desde el estricto, digamos, sentido e interpretación de la ley, en vista de que no hay una disposición normativa que lo obligue a cotizar. En el peor de los casos, este señor rentista de capital, este señor comerciante con su tienda, solamente estaría obligado a lo sumo a cotizar sobre la base de un salario mínimo y es voluntario, optativo o discrecional pues de esta persona. Desafortunadamente, la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, pues maneja otro criterio que es bastante discutible, bastante controversial, y por eso es que a estas personas les toma un ingreso a base de cotización a partir inclusive de su renta bruta en su declaración de renta. Agradecemos al doctor Sebastián Betancur Restrepo por estar con nosotros e ilustrarnos sobre estos temas tan importantes. Gracias por venir. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros televidentes. Estuvo con ustedes en la dirección y presentación de Su Caso en Casa Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz noche y feliz día para quienes nos ven en la repetición. Muchas gracias.